Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. De nuevo con ustedes trayéndoles un nuevo vídeo que espero les agrade. Empecemos por el bien acostumbrado discurso de entrada. Hay ocasiones en las que, al momento de leer un buen libro, o mirar una película en el cine o en la televisión, nos dejamos llevar por diversos factores que nos hacen darle cierto valor a tal o cual trabajo, sin importar su calidad a veces. Ya sea cierto toque en el factor narrativo, los personajes o la manera en que los hechos se van exponiendo, siempre veremos un ápice que nos permita tener una obra u otra como preferida, o que incluso puede ser nuestro móvil inspirador a la hora de forjar nuestra propia historia. En el campo de la ciencia ficción, el terror o la fantasía, existe un modelo que siempre formará parte del público que, con la frente alta, se declara adepto a esos universos creados en la imaginación de grandes artistas y autores, o incluso, que han nacido gracias a la cultura y el folclore de nuestros ancestros, quienes han forjado la mitología que nos hace ver este mundo como un lugar más interesante. Los monstruos siempre han formado una parte importante de nuestras vidas, llegando a ser un buen detonador en la imaginación de niños y adultos, al punto de que su influencia ha desencadenado en historias, leyendas, creencias y metaversos creativos en donde la limitación más grande del hombre es su propia imaginación. Es por ello que con una gran dicha en la cara, he decidido realizar este conteo, para que puedan conocer un poco más de este mundo que tanto adoro en el metaverso de los videojuegos, el cine y la literatura. Con una buena botana en las manos, siéntense en su asiento más cómodo y disfruten de este top en el que les mostraré a mis 10 monstruos preferidos. Una cosa antes de empezar de lleno. Este top está basado en mi favoritismo, no en el nivel de poder de un monstruo u otro, así que entiendan, estas criaturas no estarán posicionadas por su poder, sino por cómo me han influenciado y marcado personalmente como escritor y ser humano adepto a la fantasía. Bien, ya dicho esto, ahora sí, que arranque el top. Visto y considerando que una de mis obras favoritas de toda la vida es Moby Dick, es de esperarse que monstruos marinos estén presentes en este conteo, así que aquí tienen a quien abre las puertas del vídeo. Las sirenas serán con el 10º puesto del top debido a las múltiples historias que estas han desencadenado no solo en escritores y cineastas, sino en la cultura popular de marineros quienes han afirmado ser testigos de su avistamiento en aguas turbulentas. Por lo general, las sirenas son representadas como seres con torso de mujer y aletas de pescado en lugar de piernas. Pero si descartamos los grandes cuentos populares de la literatura o del cine, lo cierto es que las leyendas alrededor de ellas, distan mucho de ser placenteras. Se les describe como diabólicos seres que seducen a los marineros que se embarcan en las lejanías del océano, mediante un hermoso canto que usan como señuelo. Los más desprevenidos, que por lo general es cualquier hombre con sus gustos bien definidos, caerá presa de aquel canto, desencadenando consecuencias más que graves para la tripulación. Las sirenas poseen la reputación de ser maliciosas por el hecho de hundir los navíos víctimas de su llamada seductora, pues los marineros no acatan otra orden que no sea la llamada ansiosa de aquellas mujeres encantadoras. En consecuencia, el navío termina por hundirse, terminando en la muerte de sus tripulantes. Las sirenas siempre han sido seres misteriosos, llegando algunos adeptos a las conspiraciones o a lo paranormal, a catalogarlas como seres reales al tratar de aparentarlas como una fase desviada de la evolución humana. Sean reales o no, lo cierto es que las sirenas son un tema interesante cuando leemos más allá del cuento La Sirenita. Puesto número 10 para estas misteriosas criaturas marinas. Creo que no podían faltar estos XD, ya que siempre han sido un tema de conversación entre los entendidos. Los zombies ocupan con creces el 9º puesto del top. Dentro de las historias populares entre las bocas de ancianos, así como también en la mente de escritores, directores de cine y productores de videojuegos, los muertos vivientes siempre han sido vistos como una representación de aquello que tememos, o aquella sensación horrible de creer que no hay escapatoria cuando un desastre es inminente. Ya sea por magia vudú, brujería, virus mutantes o agentes radiactivos, lo cierto es que los zombies son un tema interesante que parece jamás pudrirse. La idea de un apocalipsis a raíz de estas criaturas es en más de una ocasión el tópico entre los entendidos, pues dependiendo de la perspectiva, las probabilidades de sobrevivir, no mejoran, sino que empeoran.
Pueden caminar lento y comer solo tu cerebro, o hacer carreras maratónicas por solo un trozo de tu carne, pueden devorarte hasta el borde del desquicio, o pueden contagiarte del virus del que son portadores, o pueden hacerte esclavos del brujo encargado de su manipulación con solo morderte. Lo cierto a todo esto es que los zombies no solo son un tema de cotilleo, sino también una inspiración muy grande en la imaginación de todos aquellos que leen o se documentan al respecto en medios de entretenimiento. Y créanme, yo no soy la excepción. Puesto número 9 para este popular, pero gran monstruo. Es hora de trasladarnos a unas tierras lejanas, miles de años en el pasado. Solo así podremos apreciar mejor al dueño de este puesto en el top. La hidra ocupa el 8º puesto por méritos propios, pues su anatomía, su tamaño y sus capacidades destructivas la hacen una criatura digna del peor de los temores. Siendo de origen tónico, la hidra nació de un popular mito que rezaba de la presencia de una criatura gigantesca marina cuyo cuerpo era de serpiente y poseía cientos de cabezas que despedían un aliento venenoso tan potente que mataría al quien solo diese un suspiro en su presencia. Dependiendo de la historia, la región o la fuente mitológica, la hidra podía tener desde 3 a más de 10.000 cabezas. Del mismo modo, si alguna de estas era arrancada de tajo, o de raíz, se regeneraba instantáneamente en 2 réplicas iguales, dando a entender que la decisión de decapitarla era de lejos la más imprudente para quien decidiera confrontarse a su imponente presencia. La leyenda griega de Heracles narra que uno de los 12 trabajos que tuvo que realizar por el don de la inmortalidad en el monte Olimpo era asesinar a la hidra de Lerna, resultando en un conflicto titánico que culminó en la muerte total de la bestia mediante la ayuda de su sobrino Iolao, al cauterizar con una manta ardiente cada muñón resultante de la decapitación. Del mismo modo, a esta criatura se le atribuye su propia constelación, por lo que su sola presencia hiela la sangre. Imponente monstruo y una de mis más grandes inspiraciones como escritor de fantasía. De nuevo un monstruo que ocupa un lugar sustancial dentro de la cultura popular y el entretenimiento. Con su fuego abrasador, hielo congelante, o cualquier cosa que despidan por sus quijadas, los dragones se han quedado con el 7º puesto del conteo. ¿Qué puedo decir sobre ellos? Unos imponentes lagartos enormes, alados y con capacidades solo limitadas por la imaginación de su creador. Bueno, empecemos a ver. Los dragones datan de las mitologías más antiguas, siendo asociados con poder, desgracia, destrucción y masacre, aunque también se les ha asociado con sabiduría, riqueza y prosperidad. Dentro de los cuentos e historias universales, estas bestias escamosas siempre han sido vistas como un ser poderoso, llegando a abarcar las impetuosas montañas heladas, los volcanes, los mares y los bosques, siendo de gran influencia en la mitología mundial. En Occidente se le pinta más como un lagarto gigante con alas y un aliento de fuego incandescente capaz de arrasar campos enteros y devastar reinos de manera casi indetenible, mientras que en Oriente se les asocia más con criaturas de apariencia alargada, patas cortas y una gran sabiduría, siendo capaces de tener los secretos más grandes del hombre, como la clave de la llegada a la paz total o el conocimiento absoluto, por lo que muchas religiones en Oriente presentan una casual inclinación a la divinización de estos monstruos, siendo incluso íconos de buena suerte. Ya sea esta propiedad de nobleza total, o el poder que demuestran en el escenario de un conflicto bélico, lo cierto es que simplemente la presencia de los dragones hace que el más valiente guerrero la piense 2 veces antes de pelear. Por esto, y quizá muchas cosas más, es que los dragones ocupan con creces el 7º puesto del top, siendo una gran marca en mi mente a la hora de inspirarme en crear una historia. Bueno amigos, es hora de ver a la que con todas las ganas, es la criatura marina más imponente, enorme y brutal de mi top. Con su enorme tamaño, impetuosa algarabía a la hora de devastar todo lo que ve, y el temor que infunda en quienes lo ven desde sus barcos, el kraken arrebata con fuerza el 6º puesto. Siendo una criatura cuyo origen es en la mitología escandinava y finlandesa, el kraken es el bien conocido mito del titánico pulpo que ronda en los mares y hunde los navíos que por ellos navegan. Su forma cambia dependiendo del criterio creativo de quienes se encarguen de ofrecer una panorámica de su apariencia, pero la leyenda matriz parte del hecho de que esta criatura es un enorme pulpo, por lo que la sola idea de que un animal de ese estilo, y con más de 50, o 60, o 120, o 2000 metros de largo, esté esperando en las profundidades, es una idea no solo desoladora, sino signo de toda desgracia.
El imponente poder destructivo del Kraken lo hace un monstruo digno de temor, pues a diferencia de criaturas como las sirenas, la hidra o los dragones, quienes pueden ser vistos a distancia, este se vale de la incertidumbre de sus víctimas, pues nunca sabes qué se oculta en la inmensidad oscura del mar. Según la creencia popular, es más lo que sabemos de Marte que de lo que se oculta en el fondo marino, por lo que nunca se sabe cuándo es posible que, entre esa interminable masa azul líquida, ronde aquella bestia dispuesta a devorar todo lo que encuentre al emerger a la superficie. Para muchos aventureros, escritores y cineastas, el Kraken ha sido una inspiración indomable, pues su sola presencia es la puerta a miles de posibilidades creativas debido a su carácter impredecible. Puesto número 6 para esta indomable, aterradora, intimidante y mortal criatura. Nacidos de no solo creencias, sino religiones alrededor del mundo, los monstruos que sondean este puesto no solo son dignos de temor, sino de una gran admiración por parte del metaverso creativo de escritores, cineastas y lectores o espectadores, pues su sola presencia desencadena no solo historias aterradoras, sino encarnizantes y épicas cuando se les ve de trasfondo. Con su poderío innato, los demonios se han adueñado del quinto puesto del top. Ya sea en la forma de Satanás, eterno archienemigo de Dios, o en la cantidad de representaciones que podemos encontrar alrededor de la mitología universal, lo cierto es que los demonios, casi al 100%, son asociados con maldad, mezquindad y destrucción. Dadores de depravación, distribuidores de corrupción, promotores de la crueldad, la crudeza y la indiferencia, estos monstruos poseen poderes inimaginables dentro del metaverso de sus religiones y corrientes creativas. Por lo general son descritos como criaturas de forma humana con alas enormes, cuernos en el cráneo y la capacidad de solo portar la destrucción de la humanidad en la palma de sus atroces manos. La religión cristiana ha sido la encargada de inmortalizar de manera más notable el legado de los demonios en la mitología popular, debido a su asociación constante al pecado y toda conducta que represente en toda su gloria la antítesis de Dios. Ya sea Belcebú, el señor de las moscas, la lujuria, la avaricia, el asesinato, el robo, la mentira, o cualquier acto digno del repudio de Dios, incluso actos sexuales impuros, atribuyen a los demonios el poderío que ha logrado darles el estatus legendario que poseen en el mundo de los monstruos. Es por ello que nunca dejan de ser un referente popular en el mundo del entretenimiento, pues han demostrado que llegaron para quedarse, nutriendo ese metaverso fantástico repleto de historias de la eterna lucha entre el bien y el mal. Por todo esto, y quizá mucho más, los demonios se ganan este puesto con todo mérito. El concepto del que parte esta criatura es de hecho, la realidad misma, encarnando aquello a lo que más tememos en este mundo, por más que las historias de hechos paranormales nos rodeen. Esto se debe a que, a diferencia de los fantasmas o monstruos debajo de nuestras camas, que pueden ser solo ficción o creencias populares, el monstruo que a continuación presento es la encarnación de algo a lo que pronto enfrentaremos de forma inevitable. Con creces y con un silencio atemorizante, la muerte llega para abalanzarse con su mortal presencia al cuarto puesto. Por lo general, la muerte se representa como una forma calavérica que viste una túnica negra, esperando el momento propicio para llevarse las almas de quienes ven el fin de su existencia cerca. Quizá una de las cosas que puedan ser más representativas en el temor que se le tiene a este monstruo, es el hecho de que es prácticamente imposible escapar de ella. También denominada como la parca, esta siempre aguarda en los momentos más desgraciados esperando el cobrarse una víctima, desde un brutal acto de homicidio, un genocidio, el suicidio, o la simple venida de la tranquilidad del descanso eterno por la vejez. Lo cierto es que la vida es pasajera, pues siempre la muerte estará en nuestra lista de espera, para así poder tener una audiencia con ella y cubrirnos bajo su oscuro y mortal manto. No es mentira entonces que este monstruo haya sido la inspiración para más de un hombre a la hora de expandir su imaginación no solo en el campo creativo, sino también en la misma realidad, de huir de ella y su inevitable juicio. La búsqueda de la inmortalidad ha sido una de las claves que han llevado a cuestas a esta criatura, pues es tanto el temor que le tenemos, que las grandes leyendas populares o creencias universales han recalcado muchas veces el tema de la evasión a su presencia, mediante el uso de sustancias con propiedades mágicas, a la misma realidad no ficcional, mediante la investigación de claves para su retraso o posible exterminio de la vida humana. Pero por más que hemos intentado, siempre debemos dar por sentado que, en nuestra más pura esencia, la muerte siempre formará parte de nosotros, así que no queda más opción que esperar el día en que su negro manto nos cubra.
Puesto número 4 con muchos honores. Prácticamente los monstruos que he nombrado alrededor de todo este top han sido de mitología popular, pero los que están por avecinarse en los primeros 3 puestos del conteo pertenecen a metaversos más específicos, pero que han demostrado tener el calibre para inspirarme en más de un sentido. Cada uno tiene su historia, así que aquí vamos. En el metaverso literario siempre han existido exponentes que se han encargado de expandir el fresco en torno de la mitología ficcional, por lo que este puesto es colectivo. La medalla de bronce le pertenece a toda la amalgama de monstruos creados por el escritor americano Howard Phillips Lovecraft. Desde las escalas más altas a las más bajas en la cadena alimenticia, los monstruos de este escritor han sido una inspiración total para escritores de terror y ciencia ficción, pues su génesis parte de las presencias cósmicas, es decir, aquellas más allá de nuestro propio entendimiento. Desde los dioses primigenios como Shub-Niggurath Yog-Sothoth, hasta dioses más terrenales como Cthulhu o Nyarlathotep, lo cierto es que las criaturas Lovecraftianas ocupan un lugar importante en los monstruos mitológicos, ya sean o no parte de la cultura universal. De hecho, son estos monstruos los cofundadores más influyentes de las mitologías y criaturas más icónicas de la literatura de terror y fantasía moderna. Mediante el Grimorio de Grimorios conocido como Necronomicon, es posible llevar a la vida a estos seres, capaces de desencadenar el desastre total, o el mismo apocalipsis cósmico. Desde fertilidad, bestias capaces de destajarte, entes que adoptan formas múltiples y titánicas bestias marinas, lo cierto es que los monstruos Lovecraftianos son la encarnación misma de la imaginación humana, dando una capacidad explosiva al potencial creativo del hombre. Por esto, y quizá mucho más, es que le otorgo a estas legendarias criaturas el puesto 3 de mi conteo. Si bien habrá personas que cuestionen los 2 siguientes puestos al compararlos con los monstruos de Lovecraft, preferiré ignorar cualquier comentario al respecto, pues ya dejé los criterios del conteo bien establecidos. Las criaturas que se avecinan al segundo puesto parten no de un escritor, sino de un artista. La medalla de plata se la quedan los monstruos creados por el ya difunto dibujante y creador del concepto de Alien, H.R. Giger. No hay mucho que decir, puesto que las imágenes hablan por sí solas. Mezclado una amalgama de terror alienígena, misticismo y un cierto trasfondo erótico, las criaturas de Giger son capaces de sacar al aire las peores pesadillas de quienes las ven, encarnando en formas pseudo-humanas o en alienígenas de horripilante aspecto. Los metaversos de Giger son capaces de helar la sangre a cualquiera, por lo que sus monstruos no solo son signo de terror absoluto, sino de la gran inspiración que llevó al gran lema de la renombrada película de Ridley Scott. En el espacio, nadie puede oír tus gritos. Películas como Alien, El octavo pasajero, o Especies, han partido de las mórbidas criaturas que este artista se encargó de pintar durante sus años vivo, y tanto ha sido su influencia en el campo de la ciencia ficción y el terror, que existe un museo únicamente destinado a su arte. Tan solo con ver los trazos puedes darte una idea de la naturaleza grotesca y atemorizante de sus creaciones, por lo que no me sorprende que más de una persona tenga como referente creativo a estos monstruos, debido a su porte morboso, intimidante y aterrador. Sin más que añadir, con todas las de la ley, los monstruos de Giger se adueñan de la medalla de plata del top. Bueno, ya por fin hemos llegado al tramo final. Sin embargo, me detengo para decirles que el primer lugar es una prueba para mis amigos y suscriptores, a ver quiénes llegan a saber quiénes son. Esto lo digo porque los que ocupan el primer lugar de este top son monstruos tan particulares que solo una poca fracción de gente los conoce. No pertenecen a un escritor, a un cineasta o a un mito popular, quizá tengan cierta influencia del artista nombrado en el puesto 2 debido a su apariencia, pero lo cierto es que estas criaturas ocupan el primer lugar por ser hasta ahora los monstruos que más me han llegado a encantar tanto por su apariencia como por la historia que hay detrás. ¿De dónde vienen?, se preguntarán. Bueno, eso es lo interesante, pues los monstruos dueños de este conteo tienen su origen en uno de los más populares juegos de cartas coleccionables. Magic the Gathering. Con todos los honores, el oro del top se lo llevan la mórbida raza de criaturas conocidas como los Phyrexianos. ¿Qué son? ¿De dónde vinieron? Hay que ver un poco de historia para ello. Debemos entender que el trasfondo de la historia en Magic parte de un conjunto de magos denominados como caminantes de planos, los cuales son capaces de moverse por distintos mundos denominados como planos, válgame la redundancia.
Los caminantes son individuos que se caracterizan por tener un dote conocido como chispa, que les permite tener esa capacidad, debido a que la historia de Magic es un multiverso. Partiendo de esto, podemos empezar con la historia de estas criaturas. Con el fin de tener una buena arma de batalla, el caminante de planos conocido como Ursa creó un ser netamente artificial conocido por los entendidos como Karn. Un imponente golem de acero que pasó a ser uno de los artefactos del legado, un conjunto de máquinas destinadas a luchar contra el líder de Phyrexia. Durante la invasión del plano Dominaria, Karn obtuvo la chispa que le transformaría en Planeswalker por herencia de su propio creador, llegando a cruzar los planos del multiverso. Dependiendo del nivel de poder, estos son capaces no solo de cruzar planos, sino de materializar cosas a voluntad. En base a esto, el caminante de planos Karn fue concebido con un poder tal que logró crear un plano entero en el cual decidió alojarse. Debido a la naturaleza de Karn como artefacto inteligente en lugar de ser viviente, el plano creado por él, conocido como Mirrodin, vio su génesis. Un vasto plano gobernado y hecho enteramente por máquinas surgió entre toda la amalgama de mundos dispersos en el multiverso. Sin embargo, esto traería consecuencias, pues en el núcleo del plano se alojaría una extraña sustancia conocida como el aceite firexiano, otorgado a Karn por su creador. Un fluido aceitoso e inestable con capacidad de generar vida, pero que tenía el potencial de acabar con todo a su paso. Como medida preventiva, Karn alojó este fluido en el núcleo del plano esperando con ello controlarlo, pero luego de un imprevisto muy grande, aquel aceite empezó a manifestar su devastadora, hórrida y mortal naturaleza. Durante el ciclo conocido como las garras de Mirrodin, los firexianos empezaron lo que sería un ciclo de extinción total, provocando una mortal guerra que culminó en la destrucción de Mirrodin y la casi extinción de sus habitantes. Los firexianos son criaturas denominadas como horrores cuya principal propiedad es convertir el metal en carne, por lo que la infección no tardó en disiparse por el plano de Mirrodin, dando origen a un apocalipsis total en donde aquel plano no solo fue consumido por el horror, sino que muchos de los más grandes personajes del plano, debido a la corrupción de los firexianos, terminaron por traicionar a los suyos y sucumbir al poderío de esta raza de mórbidas criaturas. Durante un tiempo, los firexianos tuvieron la capacidad incluso de corromper la mente de Karn, llevando a aquel plano a reoriginarse en un nuevo mundo, conocido por los entendidos como la Nueva Phyrexia. La capacidad de los firexianos de causar daño está solo limitada por su imaginación, llegando a erradicar planos a la velocidad de una plaga indetenible, siendo su capacidad de infección y multiplicación lo más peligroso de su naturaleza. Esto, sumado a su apariencia horrible, aterradora y mórbida, los hace monstruos con los que no vale la pena meterse sin un buen apoyo. Muchos caminantes de planos temen el toparse con ellos por el miedo a ser infectados, siendo Nueva Phyrexia actualmente en la historia de Magic, un plano donde los horrores dominan, y los pocos mirrodianos vivos, son solo unos pobres indigentes en una constante lucha por la supervivencia, mientras Karn intenta devolver la gloria de lo que alguna vez fue aquel plano artificial. Si quieres saber más, te invito a consultar en internet para que sepas más a fondo los detalles de esta historia y de lo que son estas criaturas, cuyo potencial de destrucción podría ocupar el nivel extintivo. Es por esto, y por muchas cosas más, que la medalla de oro pasa a pertenecer a estas criaturas que, sin piedad, son la encarnación del apocalipsis dentro del multiverso que sondea la narrativa de este juego de cartas. Bueno amigos, esto ha sido todo por ahora. Recuerda que de gustarte el vídeo le des pulgar arriba, comenta, si es posible suscríbete y si te gustó un montón, añádelo a favoritos. Espero todos tengan un feliz día, tarde o noche y nos vemos pronto en otro vídeo. Hasta la próxima.